vamos a pasar a la tercera persona que forma parte de esta mesa, que es el tercer perfil de esta interseccionalidad de la que estamos hablando, que es Chaima Bucarsa, espero decirlo bien, que es madre, migrante, filóloga, arabista, islamóloga y feminista decolonial, pero además es educadora y antirracista. Como arabista e islamóloga ha realizado también un máster, tiene un máster en diversidad cultural en la Universidad de Granada y es cofundadora de Afrocolectiva, un medio de comunicación y de deconstrucción afrofeminista, panafricanista y antirracista. Correcto. Pues cuando quieras. Muchísimas gracias. Vale, pues muchísimas gracias por asistir y por escucharnos. A ver, me faltan muchísimas más intersecciones, pero yo voy a intentar cubrir mis identidades, que son una mujer migrante, una mujer musulmana y una mujer negra. Entonces, estas componen mi ser, componen mis experiencias, giran en torno a estas tres cuestiones de ser mujer, de ser migrante, de ser musulmana y de ser negra. Entonces, voy a intentar cubrir pues las distintas... Vale. Muy bien. Y bueno, para empezar quería recordar un poquito a Lucrecia. Lucrecia fue asesinada en noviembre de 1992. ¿Por qué fue asesinada? Porque es mujer y porque es migrante y porque es sin papeles y porque es negra. Es una mujer dominicana. Fue asesinada a mano de un guardia civil de extrema derecha, líder de un grupo neonazi, y es el primer crimen racista, bueno, reconocido judicialmente como un crimen racista. Antes existían crímenes racistas, por supuesto, en toda la historia, pero no fueron reconocidas como crímenes racistas. Y bueno, desde ahí vamos a empezar como movimientos a pensar de que tenemos que atender a la violencia racista y bueno, desde ahí los movimientos empezaron a despertarse y a atender a esa categoría de ser una mujer racializada, ¿no? Por supuesto, estos asesinatos no quedan anecdóticos, se repiten muy frecuentemente a pesar del paso de los años, porque no estamos analizando estos casos dentro de un sistema que criminaliza, dentro de un sistema que reproduce violencia racista, que genera cuerpos del no ser, como habéis visto en la anterior mesa, que genera cuerpos incivilizados. Para entender cómo se llega a cometer un crimen hay que pasar por todo eso. Es todo un espectro que pasas por ahí para llegar a un asesinato racista, ¿no? Empieza con el señalamiento, la criminalización de la población migrante, sobre todo en medios de comunicación, y estamos ahora en campaña política. Esta mañana estaba caminando y vi una campaña política de un grupo de extrema derecha donde basaba su campaña a base de la seguridad y a base de los barrios seguros y a base de la criminalización de la población migrante. Pero no estamos atendiendo a eso. O sea, un discurso bastante validado. Entonces, hay una sobrerepresentación de la criminalización de las personas migrantes, o sobre todo las mujeres. Vale. Según un informe sobre la evolución de los delitos de odio en España de 2021, que hace la Oficina Nacional de la Lucha contra los Delitos de Odio, el racismo, por supuesto, es transversal, es la primera causa de delitos de odio en el Estado. Se han registrado 639 casos de racismo y xenofobia con hechos conocidos y constituidos como delito de odio. Pero, ojo, la mayoría de gente no denuncia. El 89.24% no denuncia y mientras tanto tenemos 639 casos. Es decir, es una cifra altísima atendiendo a que mucha gente no denuncia, ¿no? En cuanto al motivo más prevalente es el color de la piel y rasgos físicos, es decir, la racialización, es aún más superior en la población africana no mediterránea, un 82%, y en la población gitana, por supuesto, un 71%, y también en creencias religiosas, 45 y 56% para la población magrebí. También se observa... Vale.
La diferencia según sexo, el fenómeno de discriminación múltiple y la discriminación interseccional es más evidente en el caso de las mujeres. Un 43% de ellas se ha sentido discriminada por su origen racial, su cultura, su religión, además de su sexo, mientras que el porcentaje de hombres discriminados por la intersección de matrices de opresión solamente son el 7%. Estamos hablando de una violencia feminizada, ¿sí? Lo mismo ocurre en cuanto a la discriminación por orientación sexual, por discapacidad. Mujeres de los distintos grupos analizados sufren en mayor medida una discriminación múltiple y la sufren mujeres. Entonces, veamos la necesidad de atender a la discriminación interseccional. Es un tipo específico de discriminación, donde, por supuesto, distintos factores, motivos, discriminaciones interactúan simultáneamente y nos generan una forma de violencia específica. Y hay que atender a ella con soluciones específicas. No podemos integrarla dentro de una solución única, sino hay que atender caso por caso. Hablando de las mujeres negras, el informe de investigación de Federación de Mujeres Jóvenes de 2019 investigaban el acoso social a mujeres en general en el ocio nocturno. Pero lo más interesante es que recogían datos de mujeres racializadas. Y esto es algo que no todos los informes hacen. Y aquí quiero interpelar a ustedes a que una manera de implementar esa herramienta interseccional es que recojamos la variante de etnia y de raza. Porque si no vemos cómo afecta el sexismo a las mujeres racializadas, le estamos diciendo que no te estamos viendo. Es esa teoría romantizada de que yo no veo colores, veo personas. Vale, muy bien, pero las discriminaciones sí ven colores. La sociedad sí ve colores. La sociedad es estructuralmente racista y discrimina de una forma distinta a las distintas mujeres. Entonces, una manera sencilla de implementar esa dichosa interseccionalidad, no meterla solamente como un adjetivo, sino realmente implementarla, ¿sí? En los distintos informes sobre violencia de género, no vemos cómo afecta la violencia de género, por ejemplo, a las mujeres gitanas. No existe ese dato. Entonces, no podemos atender a cómo afecta la violencia de género a las mujeres gitanas, a las mujeres musulmanas, etcétera, etcétera. Bueno, este informe sí hizo bien el trabajo de recoger esa variante de cómo afecta la violencia de género a las mujeres, por ejemplo, latinoamericanas, a las mujeres afrodescendientes, a las mujeres caribeñas, etcétera, etcétera. Encontramos una matriz que es el racismo y misoginia. Los patrones relacionales entre las mujeres y hombres en los contextos de ocio nocturno no solamente responden a las lógicas patriarcales, sino también responden a las lógicas racistas, ¿sí? A estereotipos racistas. El hecho, por ejemplo, de ser vistas como algo exótico, con extraordinarias capacidades para satisfacer el fugoso deseo del hombre blanco, ¿sí? Y esto es distinto, porque cómo se manifiesta la opresión a una mujer dispuesta para recibir ese ataque, esa violación, es distinto, o sea, es más fácil. Y como sabemos, si bien el patriarcado asignó a la mujer blanca características como la castidad, la pureza, la pasividad sexual, a la mujer negra y latina le dio la singularidad de la fogosidad, de la disponibilidad sexual. Y esto, bajo el marco de la sexualidad patriarcal, es interpretado por dichosos hombres como una invitación a la apropiación de sus cuerpos, ¿sí? Y eso estimula, por supuesto, su conducta invasiva, agresiva, etcétera, etcétera. De hecho, las mujeres afrodescendientes y latinoamericanas sienten que los hombres se acercan especialmente a ellas de una forma muchísimo más hostil que a las mujeres blancas. Esto nunca podemos verlo en otros estudios e investigaciones si no atendemos a la variante de etnia-raza.
Otra forma de opresión es la misogynoir. La misogynoir es un término acuñado por feminista lesbiana Moya Bailey para referirse a esa misoginia dirigida hacia las mujeres negras en la cultura visual y popular estadounidense. La misogynoir es algo que también ejercen los hombres negros, es decir, dentro de la comunidad racializada, también las mujeres negras reciben violencia racista que viene del racismo interiorizado y la violencia sexista. Es decir, soportan el sexismo racializado y el racismo sexista. ¿Sí? Otra cuestión es, por supuesto, la fetichización. Por supuesto, todas las mujeres son cosificadas, pero las mujeres negras y latinas sufren el fetichismo de la cultura dominante, que la reduce de una manera a una categoría de un objeto sexual. ¿Sí? Por ejemplo, la ven no como una compañera, no como alguien para pasar toda la vida, sino alguien para solo una noche. Las mujeres afrodescendientes, como las mujeres latinoamericanas, señalan que es muy habitual que los hombres blancos hagan alusión a su origen como una forma de ligar con ellas. Identifican este hecho como una actitud, por supuesto, fuertemente euroblancocentrista, porque no la reciben en su comunidad. Entonces, es importante entender esa relación existente entre la racialización y la sexualización. La combinación de ambos factores refuerzan esas relaciones de poder, ¿vale? Bueno, este es un testimonio que no da tiempo a leer, de una mujer cómo se siente cosificada. ¿Vale? Como tampoco es lo mismo tener un estudio, un alto nivel de estudio y poder defenderte. ¿Vale? Vemos ahí respecto al color de piel, las mujeres sin estudio reciben muchísimo más violencia, etcétera, etcétera. Cuando se les preguntó a mujeres racializadas dónde se sienten más seguras, ellas apuntan de que un factor importante para ellas en la percepción de la seguridad es que estén en un espacio, un ambiente donde solo está su comunidad. ¿Por qué? Porque solamente recibe el sexismo y el patriarcado y no recibe el conjunto de opresiones. Vale. Vale. Aquí, vale. Mujer víctima de violencia de género, las mujeres migrantes, por supuesto. Primero de todo, quería reafirmar otra vez que no todos los estudios recogen la matriz y la variante de nacionalidad y la variante de etnia y la variante de origen étnico-racial, no lo recogen, y esto nos falta muchísima investigación para llegar a conclusiones y llegar a soluciones, que es lo que estamos buscando. Entonces, según el Instituto Nacional de Estadísticas, las tasas de víctimas por cada 1000 mujeres fueron casi 3 veces superiores en las nacidas en el extranjero que en las nacidas en España. Tremenda brecha que no estamos atendiendo a ella. La red de mujeres latinoamericanas y del Caribe reflejan en un informe que las mujeres migrantes están sobrerepresentadas en las cifras sobre violencia de género. Esto supone que las asesinadas, por ejemplo, las mujeres extranjeras asesinadas, afecta a 30 mujeres por cada 1.000.000, mientras que las españolas solamente afecta de 5 por cada 1.000.000. 30 por cada 1.000.000, 5 por cada 1.000.000. Tenemos una brecha. Tenemos una tremenda brecha. Mientras tanto, cuando se dieron soluciones por ejemplo, hasta 2021, las mujeres migrantes no podían ir, las mujeres migrantes que están reagrupadas, si denuncian, pierden sus papeles. Y hasta 2021 nos damos cuenta que eso es un problema. Estamos desatendiendo a las mujeres migrantes y desprotegiendo a las mujeres migrantes, creando otra brecha.
no se presentan como testigo, denuncian menos las mujeres migrantes. ¿Por qué? Porque tienen miedo, o sea, el cuerpo de seguridad para ellas representa más como un motivo de miedo, o sea, una fuente de miedo más que seguridad. Bueno, el servicio telemático de atención y protección por víctimas de violencia de género atendió en 90% a mujeres españolas y solamente 9% a mujeres extranjeras. Esto puede deber a muchísimos factores, como por ejemplo a la brecha lingüística, muchísimos factores. ¿Por qué no denuncian las mujeres? Hay duelo migratorio, el choque cultural, una carencia de red social, algo muy importante. Tú cuando vienes aquí, la única compañero es tu compañero, o sea, tu esposo. Y de él depende. Y cuando él es tu agresor, ¿dónde vas a ir? La fuerte dependencia, por ejemplo, de la mujer a su esposo, y, por supuesto, la percepción de las instituciones públicas más como una amenaza, como una fuerte de protección. Mencionó la compañera el caso de las mujeres trabajadoras temporeras de la fresa, cómo fueron completamente marginalizadas de toda protección social y se sintieron totalmente olvidadas. El caso de la mujer trabajadora interna, que un español, o sea, el hombre blanco lo que hace es recurrir a su privilegio blanco para silenciar y subalternar a las mujeres extranjeras y sobre todo indocumentadas. Es consciente de su poder y es consciente de la desprotección sistemática que sufren las mujeres racializadas y las mujeres migrantes. Hubo un ataque en un accidente de una mujer venezolana hace poco, y la mujer que la atacó, que estaba borracha, 2 mujeres nacionales y una mujer migrante. Cuando le estrelló, las 2 mujeres blancas nacionales estaban borrachas totalmente, conduciendo borrachas. Y le dijo, tú eres una Machu Picchu, llama a la policía. La policía cuando viene aquí no te va a creer a ti, me va a creer a mí, que yo soy española. Es decir, tenemos a mujeres y hombres conscientes de su privilegio y su poder, y lo usan para marginalizar y para subalternar a las mujeres migrantes y a las mujeres racializadas. Pero desde las instituciones no estamos atendiendo a ese factor para protegerlas. ¿Sí? Otra cuestión importante es el convenio 189 de las trabajadoras de hogar. Tenemos un ministerio orgulloso de este gran logro, y por supuesto que lo es, pero es que la mayoría de las trabajadoras de hogar son migrantes y la mayoría de ellas son indocumentadas, porque usted cuando viene aquí como una mujer migrante indocumentada, el único acceso casi que tienes es este sector. Y este convenio que daba acceso a paro, a muchos derechos, etcétera, no ampara a las mujeres migrantes indocumentadas. Es decir, crea otro techo de cristal. Desde las mismas políticas feministas estamos creando otro techo de cristal porque realmente no somos interseccionales. La intersección de nacionalidad, la intersección de raza, que es la razón por la que fue creada la interseccionalidad y la estamos olvidando, crea más desprotección, subalternaliza más a las mujeres racializadas y a las mujeres migrantes. Voy terminando, ¿verdad? Okay. Entonces, yo terminaría diciendo que está claro que nos falta muchísimo revisar y analizar esa categoría de mujer en singular. Estamos atendiendo a una categoría de forma totalmente indiferenciada
sin tener en cuenta las experiencias, los aportes, las epistemologías de quienes quedan fuera de esa categoría cis, heteropatriarcal, blanca, cristianocéntrica, de clase media alta blanca, nacionales, etcétera, etcétera. Todo lo que queda fuera de ahí no está atendida por absolutamente ninguna política feminista actual. En todos los ámbitos académicos, por supuesto, basan sus estudios en personas blancas, europeas, occidentales, cis, laicas, cristianocéntricas. En la representación, por ejemplo, en los distintos medios de comunicación, seguimos sin contar con una representación de las diferentes razas, de los diferentes cuerpos, de las diferentes etnias y religiones que existen en las sociedades que existen, estamos ahí. Los cuerpos directivos, por supuesto, siguen sin incluir a mujeres negras, mujeres gitanas, mujeres musulmanas, mujeres indígenas. Es decir, todos los ámbitos parten desde un enfoque con una perspectiva que tiene como norma lo blanco. Lo blanco es la norma. Y la poca representación que hay queda en un mero hecho simbólico que parte desde la experiencia. Ojo, no podemos ser agentes de cambio, solo podemos aportar a lo que ya existe. Entonces, las instituciones no te ven como un agente de cambio, te ven solamente como una mera experiencia que vienes a hacer como, yo lo llamamos como el porno del dolor. Vienes solamente a exponer el dolor, pero no se tiene en cuenta tus aportes, tus estrategias de cambio, tus maneras de emanciparte, porque parten desde una mirada colonial, etnocéntrica, que te ve como en una zona del no ser, incapaz de salvarte. Sobre todo si hablamos de las mujeres musulmanas, son lo más sumisas que existe. Y no salen de esa categoría de ser sumisa para el hombre y sumisa para la mujer. Pero cuando das un proyecto de cambio, un proyecto de emancipación propio desde los contextos, con herramientas propias, válidas, no se te acepta. Entonces es un triple rechazo que lo que hace es cerrarte las puertas por todos lados. Una vez me preguntaron desde el público por qué no vemos referentes musulmanes en la universidad. Yo le dije, soy una mujer migrante, tengo títulos, pero a mí nadie me dijo que como eres migrante no puedes ni siquiera acceder a una oposición. ¿Por qué no hay mujeres migrantes y mujeres diversas, en cuerpos, con agencia propia? Es porque las instituciones, es porque las políticas feministas crean barreras para que puedas acceder. Es decir, no son mis conocimientos, no es la cultura del esfuerzo. Yo me esfuercé, mira, muchísimo. Resulta que hay techos de cristal creados por distintos organismos que te subalternan y te encierra en una categoría de no ser. Y bueno, termino porque me extendí. Muchísimas gracias.